Hola, ¿qué tal? Reactivamos brevemente este canal, ahora en plena alerta meteorológica, marzo de 2026, con el propósito de ofrecer material para una práctica de la materia de historia del arte que entra en la PAU. Se trata de una comparativa de dos obras escultóricas muy emblemáticas, siendo una de ellas del barroco italiano y otra del barroco español. Estamos hablando del Apolo y Dafne de Gian Lorenzo Bernini, el máximo exponente de la escultura barroca, probablemente sin ningún género de dudas, y del Cristo yacente de Gregorio Fernández. Bernini, siendo italiano, pues en su obra celebérrima va a recoger las características de ese dramatismo, esa teatralidad y movimiento del barroco italiano, mientras que Gregorio Fernández, nacido en Lugo, por tanto gallego, será quien tenga el papel de reflejar pues la temática y las características esenciales de esa escultura barroca española. Como veremos, ambas esculturas, obras maestras, cada uno en su terreno naturalmente, tienen material diferente. Una está hecha en mármol, otra es de madera, policromada. Temática, una es un tema mitológico, la otra se trata de un tema bíblico, no es otra cosa que Jesús, que Cristo después de haber muerto en la cruz. Técnica también, expresividad, una es mucho más abierta, con mayor movimiento, mientras que la otra es mucho más contenida. Bueno, vamos entonces a llevar a cabo este análisis, teniendo en cuenta las principales características de dichas esculturas de bulto redondo. Si bien es cierto que una es yacente, como es el caso de la obra del propio Cristo de Gregorio Fernández, y la otra estamos siendo testigos de una metamorfosis, de la transformación de Dafne en un laurel. Así que bueno, sin más dilación y teniendo en cuenta estas características, vamos a proseguir con el análisis de dichas obras. Vamos a ello. Bueno, este que nos está mirando fijamente, sí, lo han adivinado, se trata de Gian Lorenzo Bernini, nacido en Nápoles en 1598, fallecido en Roma en 1680, por lo tanto tuvo una vida bastante larga. Y esto es un autorretrato suyo, de 1623, precisamente cuando estaba haciendo el joven Bernini la escultura de Apolo y Dafne. Hombre profundamente religioso, es el ejemplo más notable o sobresaliente, vaya, de la escultura barroca. Él se propone recrear un tema mitológico, que es el de Apolo y Dafne. Apolo era el dios de la música y de las artes, que un día se ríe de Eros, el dios del amor, el que lo vemos ahí arriba en la esquina, está yendo ya, porque portaba un arco y una flecha. El irascible Eros, enfadado por las bromas de Apolo, decide maldecirlo y le lanza una flecha de amor a su corazón y otra flecha de odio hacia una ninfa muy guapa, hija del dios Peneo, llamada Dafne, que había rechazado a varios pretendientes anteriormente. Apolo está tan enamorado que decide perseguirla a donde sea para poder tener su amor, mientras que Dafne, la bella ninfa, lo aborrece y lo odia con todas sus ganas y siempre que lo ve intenta huir. Resulta que, en un momento dado, ante la insistencia de Apolo, el resto de los dioses le ayudan a alcanzar a Dafne. Dafne, una ninfa muy solicitada que había rechazado a varios pretendientes y a la que le gustaba la caza, de ahí la lanza que lleva en su brazo izquierdo, se siente a punto de ser atrapada por el dios. Y es ahí cuando le pide a su padre que la convierta en un laurel. Pues bien, justo ese mismo instante es el que capta Bernini. En ese momento, cuando por fin Apolo, desesperado, enamorado, profundamente obsesionado con Dafne, la toca.
el instante en el que la toca, ella empieza a metamorfosearse y a transformarse en un laurel. Bernini, en esta composición, como vemos en la imagen, está captando ese momento de tensión, de dinamismo, de movimiento, y se puede apreciar únicamente con la cara de ambos, ¿no? Dafne muestra horror, muestra angustia y desesperación, mientras que Apolo continúa con esa mirada fija, pues no ceja en su empeño de alcanzar a su amada. Pues bien, ese preciso instante de tensión congelada es de lo que estamos siendo testigos en esta obra de bulto redondo de 2 metros y 43 centímetros. Comprobamos que se trata de una composición abierta, donde se puede presenciar de muchos ángulos, por tanto reconocemos una multifacialidad, a pesar de que Bernini también ofrecía una misma posición para verla desde el espectador, al que involucra, al que le hace partícipe de esta metamorfosis. Los detalles del rostro, los detalles de ambos personajes son excepcionales, como también lo son los pliegues del cuerpo, la musculatura, ese estudio anatómico, resultado de un mármol trabajado de forma virtuosa, casi transparente, muy pulido, donde podemos reconocer las texturas, donde podemos identificar los pliegues que se adhieren al cuerpo y permiten que la anatomía sea perceptible bajo el propio tejido. Bernini combina así conceptos del canon clásico, la proporción ideal, el estudio anatómico, con la teatralidad y el dramatismo barroco, propios de ese barroco italiano que antes mencionábamos, donde la escultura se concibe como un instrumento visual de impacto que involucra al espectador, como les decía, en esta escena representada. Déjenme añadir también una cosa que creo que es muy bonita, y es que Apolo, cuando comprueba que en efecto Dafne se convierte en laurel, él la abraza muy entristecido, jurando que ese árbol nunca iba a perder sus hojas y que iba a convertirse a partir de ese momento en un árbol sagrado, hasta el punto que siempre será el símbolo de la victoria, y la corona de laurel se utilizará para coronar a los grandes poetas, a los grandes generales, a los propios dioses y a aquellos que alcancen algún tipo de gloria, algún tipo de triunfo, ¿no? Se tratará de esa manera del último tributo que Apolo le otorga a su enamorada Dafne. Bueno, este que aparece en este retrato, quizás no tan bien parecido como el bueno de Bernini, es Gregorio Fernández. Gregorio Fernández nace en Sarriá, por cierto un lugar muy bonito, en la provincia de Lugo, en abril del 1576 y fallece luego en Valladolid en enero de 1936. No llega a cumplir los 60 años, pero se queda cerca. Fue un escultor español, como ya sabemos, del barroco, y es el máximo exponente de la escuela de escultura, heredero de la expresividad de Alonso Berruguete, ese otro grandísimo artista de Renacimiento. Y bueno, un ejemplo fantástico del arte barroco español. Su colección más importante la encontramos en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Y este señor trabajó en las cofradías vallisoletanas, el Museo Sede, y bueno, en este cuadro que vemos aquí ya Gregorio está a 6 años de morir, con lo cual también aparece un poquito mayor. Bueno, él es el autor de esta obra, que es el Cristo Yacente. Como comprobamos aquí, esto no es un tema mitológico, sino que es un tema religioso, centrado en la representación del cuerpo de Cristo tras la crucifixión. Aquí vemos que combina devoción y también combina mucho realismo de forma un poco cruda, de hecho. Fernández trabaja la madera policromada, es decir, está pintada, técnica que le permite un gran realismo extremo. Los pliegues del sudario, las heridas, la musculatura, la textura de la piel, generan ese efecto de proximidad y de emoción directa. Parece que estamos siendo testigos realmente de Cristo, dando lugar a que el espectador quiera contemplarlo y quiera sentir cierta pena, cierta piedad por este hombre o este Dios hecho hombre, ¿no? Como vemos, es una composición diferente, en tanto en cuanto es horizontal, está yacente, y el cuerpo está quieto, contrastando muchísimo con con todo el dinamismo, con toda la torsión, con todo el dramatismo que tiene la obra de Bernini. Eso viene un poco a contar cómo en España el barroco buscaba que la escultura fuese un medio de conexión espiritual
más que un espectáculo visual, que es lo que intentaban siempre en Italia. La obra también muestra el conocimiento anatómico del escultor, que no les quepa la menor duda, aquí lo vemos también en este otro ejemplo, aunque de forma muy cruda, pero se ve la precisión de la proporción de las extremidades, la representación de la carne, de los tejidos, de la sangre, aplicando de manera diferente los conceptos clásicos de proporción, adaptados de forma bastante evidente a una expresividad religiosa que casi pues te golpea, ¿no? Fíjense, de hecho, ese dolor del cuerpo de Jesucristo. Volamos a Bernini y volamos a la comparativa. Fíjense este detalle tan bello de la escultura de Bernini. Bueno, en ambas se aprecia el uso del dramatismo, la emoción, aunque de maneras complementarias. Bernini, como vemos, enfatiza mucho el movimiento, enfatiza mucho la tensión y esa transformación, mientras que Fernández se centra mucho en la expresión del sufrimiento de forma muy cruda y esa serenidad contenida. El espectador de Bernini se impresiona ante la acción congelada, esa torsión corporal y la espiral compositiva, mientras que el espectador de Fernández lo que pasa es que se conmueve por la fidelidad del realismo anatómico, el detallismo en la policromía y esa función devocional que tiene la obra. Ambas esculturas buscan el impacto emocional, nos golpea, nos interpela, nos quiere remover. Pero Bernini apela a la belleza idealizada, como lo vemos aquí, y el virtuosismo técnico indiscutible, mientras que Fernández lo hace mediante la identificación y una empatía emocional bastante notable. Así, para ir terminando, los temas tratados reflejan también las diferencias culturales. Bernini, el artista italiano, combina la mitología clásica, de ese mito de Apolo y Dafne, con la belleza idealizada y esa narrativa tan dinámica que hemos hablado, explorando muy bien la relación entre el cuerpo humano y la naturaleza mediante la transformación de Dafne. Mientras que Fernández representa la pasión de Cristo, tema de gran significación religiosa, en un país muy religioso como siempre ha sido España, sobre todo en aquel entonces, centrado en el dolor, la muerte, la redención, con un enfoque ético y moral que invita al espectador a que reflexione y al devoto que piense en ello. Ambos escultores, aunque trabajan en contextos distintos, muestran un dominio técnico excepcional, son dos grandes maestros, que no les quepa la duda, ninguna duda vaya, y un interés común por la expresividad, la proporción, la anatomía, aplicado según los objetivos culturales y funcionales de su entorno, naturalmente, y de su época, cada uno es hijo de su época. Por último, para ir cerrando ya por fin, en conclusión, la comparación entre la Apolo y Dafne y Cristo yacente evidencia cómo el barroco europeo utiliza la escultura como lenguaje emocional y, por supuesto, comunicativo, pero adaptando a su contexto. Bernini encarna un barroco italiano dinámico, teatral, como hemos estado todo el rato diciendo, y muy espectacular, basado en la mitología, el virtuosismo técnico, la estética ideal. Fernández representa un barroco más realista, más tranquilo, devocional, emotivo, centrado en la religión, que sigue estando muy, muy presente. Hay realismo anatómico y, por supuesto, intenta invitar a la piedad del espectador. Ambas obras entrelazadas en su comparación, muestran la riqueza del barroco europeo, como estoy diciendo, donde la técnica, la composición, el movimiento, la expresión se combinan para generar una experiencia en realidad, tanto a nivel visual como a nivel emocional, súper intensa, adaptada a los objetivos de cada cultura y que a día de hoy siguen siendo obras de arte incontestables. Eso es todo, muchas gracias. Comentar también que mucho de esto de aquí ha sido gracias a los comentarios de mi amiga Noemi, que ha sido decisiva para preparar este vídeo. Gracias.